Buenas tardes, doctor. Sí, Muy bien, excelente, excelente, excelente. Se ve bien la pantalla de la computadora, ¿verdad? sí, sistema Sí, digestivo. sí, doctor. Ok, excelente. Terminamos con los contenidos de renal. Entonces, lo más importante de renal estuvimos viendo en las últimas clases y el día de hoy vamos a empezar a estudiar al sistema digestivo. Vamos a estudiar las principales patologías que nosotros vamos a tener que conocer muy bien para poder entonces manejar en nuestra práctica clínica aquellas enfermedades más frecuentes que vamos a estar viendo en el día a día en el hospital. Entonces, el sistema digestivo vamos a estudiar el día de hoy y vamos a empezar con algunos trastornos que se van a dar en la parte de la deglución, trastornos de la motilidad aquí de la región de la primera porción de nuestro tubo digestivo. Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Entonces tenemos una imagen aquí de todo lo que es nuestro tubo digestivo, nuestro sistema digestivo o aparato digestivo, como quieran llamarlo. Cuando hablamos de aparato digestivo, el aparato digestivo entonces es un conducto que tiene que permitir la entrada del alimento hasta posteriormente evacuar las sustancias que no sirven. El aparato digestivo o tubo digestivo tiene una longitud promedio de 11 metros en el ser humano. Su función es digestión, eso quiere decir romper los alimentos en sustancias simples para hacer otra función que es la absorción. Entonces se tiene que absorber los distintos nutrientes para nosotros tener la energía necesaria para el trabajo celular. El aparato tubo digestivo va a tener células que van a producir secreción en donde vamos a tener secreción de enzimas digestivas para completar el proceso de digestión. Vamos a tener secreción de mucus para dar protección al tubo digestivo en distintas partes donde hay mayor necesidad entonces de mucus. Vamos a tener secreción de bicarbonato, vamos a tener secreción de ácido también para poder cumplir con las distintas funciones. Y todo lo que nos sirve, el tubo digestivo también va a tener que eliminar, y la eliminación de la sustancia entonces recibe el nombre de excreción. Todo el tubo, sistema o aparato digestivo va a cumplir entonces con la función de digestión, secreción, absorción y excreción de los alimentos. El tubo digestivo inicia aquí a nivel de la boca, a nivel de la cavidad oral, de la cavidad bucal. Posteriormente tenemos nosotros un conducto que no está completamente cerrado, un conducto que en la parte anterior está abierto y se va a comunicar tanto con la fosa nasal, con la boca y con la laringe. Ese conducto se llama faringe, es un órgano aéreo digestivo, es parte del aparato respiratorio porque tiene que permitir el pasaje de aire para la vía respiratoria, es parte del aparato digestivo porque tiene que llevar el alimento entonces hacia el esófago, conducir ese alimento hacia el esófago. Entonces tenemos aquí la faringe. Posteriormente tenemos el esófago, y el esófago es un conducto largo, aproximadamente 25 centímetros, que tiene que encargarse de conducir todo el alimento aquí hasta el estómago, y el estómago es el principal reservorio que el ser humano tiene, en donde ahí es donde va a estar guardando los alimentos, y de a poco esto se va a ir digiriendo cada vez más para posteriormente enviar ese alimento al intestino delgado. Y el intestino delgado tiene 3 porciones. Esta es la primera porción, que se llama duodeno. Luego tenemos la región del yeyuno ilium, que es el lugar donde hay mayor absorción de nutrientes.
Y todo lo que nos sirve posteriormente va a pasar al colon. Tenemos un colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoideo, y aquí ya va a estar la materia fecal preparada para poder entonces evacuarse. El recto y acá el canal anal, el esfínter anal. El alimento, una vez que entra en la boca, nosotros sabemos que cuando introducimos un alimento en la boca, generalmente, gran mayoría de las veces, el alimento tiene los 3 macronutrientes. Y tenemos que conocer bien cuáles son los 3 macronutrientes. Y el paso a paso que se va a dar en el tubo digestivo para digerir y absorber esos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Que el alimento entra en la cavidad oral, en la cavidad bucal. Una vez que el alimento entra en la cavidad oral, en la cavidad bucal, aquí esto envía una señal. El alimento viene a la lengua y la lengua recibe entonces esa señal de que algo entró en la boca. Esto puede captar gustos porque tiene receptores gustativos, y la señal también es enviada hacia el sistema nervioso central para producir una respuesta, refleja aquí una respuesta eferente a las glándulas salivales. Y sabemos que las glándulas salivales las parótidas son las principales, que van a estar en la celda parotidia. Tenemos después las submandibulares y sublinguales. Entonces aquí la glándula parótida, submandibular y sublingual van a cumplir con la función de producir saliva. Saliva para poder mojar ese alimento, para facilitar la ruptura, triturar esos alimentos. Entonces la saliva es indispensable para nosotros tener una buena trituración de esos alimentos por acción de los dientes. Pero también tenemos que tener en cuenta que la saliva ya contiene una enzima que va a iniciar la digestión, la ruptura de los azúcares, en este caso los carbohidratos. Entonces la saliva, la parótida, va a producir una enzima que está en la saliva que se llama amilasa salival. Y esa amilasa salival es la que va a iniciar el proceso de digestión de los carbohidratos en la boca, romper los carbohidratos en cadena de almidones. Entonces, la digestión inicia en la boca. En la boca se digiere carbohidratos. Entonces, vamos a romper esos carbohidratos grandes y vamos a convertirlas en cadenas más pequeñas. Posteriormente, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tragar. Y cuando vamos a tragar, entonces el acto de tragar se llama deglución. Y la deglución va a tener 3 fases. Y vamos a ver el día de hoy las alteraciones que podemos tener nosotros cuando hay alteraciones aquí en la deglución. La primera fase de la deglución es la fase oral. Es la única fase que es voluntaria, la única. Cuando yo trago, esa es la única. Cuando envío el alimento hacia atrás, la única fase que es voluntaria. Posteriormente, la faringe está formado por músculos constrictores y músculos elevadores. Y estos músculos se van a contraer también para poder vencer el esfínter que hay en el esófago, allá arriba, que es dependencia del músculo cricofaringio. Entonces hay que vencer la fuerza de ese esfínter. Por eso es que se contrae la faringe para vencer aquí el tono del esfínter esofágico superior para poder pasar el alimento en el esófago. Y ahí está la segunda fase de la deglución, que se llama fase faríngea. Posteriormente, el alimento entra aquí en el esófago. La fase faríngea es una fase totalmente involuntaria. Entonces aquí, por la distensión que se produce cuando yo arrojé con la boca,
es lo que posteriormente va a tener una respuesta refleja de contraerse esa musculatura faríngea. Y luego el alimento que entra aquí en el esófago dilata la cavidad esofágica y se va a producir una respuesta refleja en la musculatura esofágica. Y ahí es donde nosotros iniciamos la tercera fase de la deglución, que se llama fase esofágica. Se dilata y es el estímulo para enviar hacia el sistema nervioso central para que haga una respuesta en los plexos nerviosos que tiene el aparato digestivo, los plexos de Meissner y de Auerbach. Y aquí es donde se va a iniciar ese trabajo de contracción y relajación esofágica que se llama peristaltismo esofágico, y eso es lo que va a hacer llevar el alimento entonces desde la porción superior, una vez que pasó el esfínter esofágico superior y conducir por todo este conducto. Y ahora cuando el alimento se encuentra aquí abajo, va a tener que vencer a otro esfínter, y ahí es donde viene contracciones más fuertes para poder estar desplazando el alimento hasta el estómago. El alimento, cuando está en la cavidad oral, en la cavidad bucal, cuando se echa la saliva, ahí se forma lo que se llama el bolo alimenticio, y es ese bolo lo que está pasando por la faringe, por el esófago. Cuando vencemos el esfínter esofágico inferior, recuerden que el esfínter esofágico inferior está formada por dos estructuras. Primero, por el diafragma. El diafragma comprime el esófago y forma un esfínter al esófago. Y el otro es el cardias, que forma aquí el esfínter también esofágico inferior. Tenemos doble estructura esfinteriana en la porción distal de este esófago. Entonces, cuando conseguimos vencer la presión del esfínter provocado por el diafragma y del cardias, ahí es donde el alimento va a entrar aquí a nivel del estómago. ¿Qué va a pasar a nivel del estómago? Cuando nosotros vemos o cuando nosotros olemos algo, automáticamente el estómago comienza a producir más cantidad de jugo gástrico. Y cuando el alimento llega en el estómago, con más razón se produce más y más jugo gástrico. Y ese jugo gástrico va a contener varias estructuras, varios componentes. Aquí hay glándulas que están en la región del cardias, hay glándulas en el fundus cuerpo, glándulas en la región pilórica. Entonces, las principales que están en el estómago, hay unas glándulas que se llaman glándulas oxínticas, y tienen dos tipos de células, las células principales y las células parietales. Las células principales son las que van a producir pepsinógeno y factor intrínseco. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas estructuras. Y las células parietales son las que van a producir el ácido. Entonces se forma el ácido por las células parietales. El estómago es un medio muy ácido. Ese ácido sirve para eliminar las bacterias que están entrando aquí con ese alimento. Por eso tienen que cuidar cuando hay de repente cuadro aquí de quemazón o aquel problema de molestia del estómago, gastritis o un reflujo. Tienen que cuidar, no indicar por indicar nada más inhibidores de bomba de protones, porque lo que nosotros hacemos es ahí, consumir el medicamento, disminuir la producción de ácido y se facilita la infección por bacterias, porque las bacterias no van a ser eliminadas. Entonces, esas bacterias que entran fácilmente lesionan aquí la mucosa gastrointestinal, fácilmente pueden volver hacia atrás y caer aquí en la vía respiratoria y el paciente tener
tener una infección del tracto respiratorio, formar una neumonía atípica, fácilmente ahí por utilización excesiva de inhibidor de bomba de protones. Entonces aquí, cuando nosotros tenemos el alimento, aquí nosotros tenemos el ácido que se produce. ¿Qué hace el ácido? Mata las bacterias, por un lado. ¿Qué hace el ácido? El ácido también mata a la amilasa salival. Eso quiere decir que automáticamente en el estómago se deja de digerir los carbohidratos. Los carbohidratos no se digieren en el estómago. El ácido comienza a digerir las proteínas, principalmente proteínas de origen animal, proteínas de origen cárnico. El ácido activa el pepsinógeno en pepsina, y la pepsina es la enzima que digiere de forma masiva a las proteínas de origen cárnico. Y ahí es donde tenemos una gran digestión de las proteínas en el estómago. Entonces, vimos que hubo digestión de carbohidratos, aquí tenemos digestión de proteína y los lípidos todavía nada de digestión aquí por la estructura del tubo digestivo. Entonces, aquí es donde se va a vaciar lentamente el alimento al intestino delgado. El alimento que está en el estómago, ese alimento ahora cambia de nombre porque hay mucho líquido que ya está diluyendo más. Eso se llama ahora quimo gástrico. Y el quimo es liberado lentamente. Aquí el esfínter pilórico se va relajando lentamente para vaciar lentamente el contenido a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y ahí entonces va carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aquí es donde la mucosa de la primera porción del duodeno, el duodeno tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera porción, una cuarta porción. Y en la primera porción, primero tenemos unas glándulas que son las glándulas de Brunner, que van a producir mucho mucus, mucho bicarbonato, porque está cayendo ácido aquí y no queremos dañar el duodeno, porque el duodeno ya es un ambiente alcalino. Y aquí en la primera porción, cuando el alimento está llegando, también se van a producir dos hormonas por la mucosa duodenal. Y esas hormonas van a ser la colecistocinina y la otra hormona va a ser la secretina. La colecistocinina es la hormona que va a venir aquí a la vesícula biliar para que la vesícula se contraiga. ¿Qué es lo que tiene la vesícula? La vesícula tiene bilis. ¿Qué tiene la bilis? Tiene colesterol, tiene bilirrubina y tiene sales biliares. Entonces la bilis va a caer cuando la vesícula se contrae y esa bilis cae aquí a nivel del conducto colédoco. Y aquí cuando llega, entonces la bilis encuentra que ese esfínter está cerrado. Pero ¿cómo es que este esfínter se va a relajar? Porque la propia colecistoquinina también viene aquí a nivel del esfínter del esfínter de Oddi, de ese esfínter en donde lo que produce es una relajación del esfínter de Oddi. Entonces, al contraerse la vesícula, al relajarse aquí el esfínter, permite vaciar el contenido de bilis que cae en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la función que tiene la bilis? La bilis tiene prácticamente dos funciones muy importantes aquí. Por un lado, sirve para emulsificar a las grasas. Y por otro lado, la bilis también sirve o ayuda para absorción de la vitamina K. La vitamina K es una vitamina muy importante porque hay factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, la bilis ayuda a absorber la vitamina K para que nosotros, entonces, en este caso, tengamos en forma normal aquí activados los factores de coagulación K dependiente. Por eso, si no hay bilis, porque de repente se produce una obstrucción del colédoco, si no hay vitamina K, ese paciente puede tener fácilmente hemorragia por déficit aquí de vitamina K, por déficit de activación
de factores de coagulación K dependiente. Entonces, la colecistocinina, ya dijimos, viene a la vesícula se contrae, al esfínter de Oddi relaja, entonces tenemos un vaciamiento de bilis en la segunda porción. ¿Qué más tenemos aquí a nivel del duodeno? Que se produce otra hormona que se llama secretina. Y esta hormona que se llama secretina, por un lado viene al estómago, viene a nivel de las células parietales. ¿Para qué? Para inhibir la producción de ácido. Como está llegando mucho ácido aquí, entonces la secretina lo que va a causar es inhibición de producción de ácido, para que no caiga más ácido aquí a nivel del duodeno. Porque si cae mucho ácido, puede erosionar la mucosa del duodeno y esto evolucionar a una úlcera gástrica, no gástrica, úlcera duodenal. Y ese es el mecanismo por el cual se forma entonces la úlcera duodenal, en donde van a ver el año que viene en cirugía formación de úlceras. Entonces se puede formar úlceras en el duodeno, principalmente aquí a nivel del bulbo duodenal, es el sitio donde vamos a tener la formación de úlcera, porque hay un vaciamiento rápido del estómago, mucho ácido llegando a ese sitio. Y el otro es aquí a nivel del estómago propio. Entonces, úlceras gástricas. Principal causa aquí es el Helicobacter pylori, el causante de úlceras, que se va a producir a nivel de la mucosa gástrica. Y la otra es a nivel del duodeno. Muy bien, secretina inhibe la producción de ácido. Entonces, menos ácido, vamos a tener menos lesión aquí de la mucosa duodenal. La secretina también viene hasta el páncreas. Y el páncreas sabemos nosotros que es una glándula mixta. Por un lado tiene secreción endocrina y tiene secreción exócrina. La secretina se dirige a la secreción exócrina y las células que van a producir la secreción exócrina van a ser las células acinares, los acinos pancreáticos. Esos acinos pancreáticos, por estímulo de la secretina, van a producir las diversas enzimas digestivas. Entonces vamos a tener la amilasa pancreática, que es la que va a seguir aquí la digestión de los carbohidratos, de esa cadena de almidones que queda. Las diversas proteasas. Hay varias fuentes aquí, o varios tipos, mejor dicho, de proteasas que van a seguir esa digestión de las proteínas. Se va a producir lipasa pancreática y se va a producir colesterolasa. Entonces la secretina es la que estimula aquí a los acinos pancreáticos para producir las diversas enzimas. Y esas enzimas entonces van a caer principalmente por el conducto aquí, pancreático principal, también en la segunda porción del duodeno. Y una pequeña parte de la cabeza va al conducto accesorio. Entonces aquí a nivel del conducto pancreático principal, nosotros vamos a echar mucha cantidad de enzimas digestivas. Y ahí es donde vamos a tener mayor digestión de los nutrientes. Pregunta de examen: el sitio de mayor digestión es el duodeno, aquí, el duodeno. El duodeno es el sitio de mayor digestión porque ahí se digiere los carbohidratos, ahí se digieren las proteínas y se inicia el proceso de digestión de los lípidos. Ahora, el alimento va a pasar a la región del yeyuno ilion. Y en el yeyuno ilion es donde se completa la digestión. Ahí es donde la mucosa del yeyuno ilion va a producir más enzimas para terminar la digestión. Las enzimas del páncreas disminuyen al máximo todo lo que puede, de tal forma que los azúcares
quedan solamente con 2 cadenas. Entonces son llamados de disacáridos. Entonces el intestino va a producir aquí disacaridasas para romper esos disacáridos. Entonces se produce la amilasa intestinal para romper. Entonces son disacaridasas que van a romper estos disacáridos y tener ahora los carbohidratos en moléculas simples, sencillas, los azúcares únicos, llamados de monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Esos son los monosacáridos, los que se van a absorber. Entonces se absorben a nivel del yeyuno ilio, eso se absorbe y eso va al sistema venoso por la vena mesentérica superior a la vena porta, y ahí es donde vamos a tener el almacén de los azúcares. Y el principal, la glucosa, que va a ser almacenada aquí en forma de glucógeno hepático y una parte distribuida al músculo, donde también el músculo puede estar almacenando esta glucosa. Entonces, el glucógeno muscular. El hígado es el lugar donde mayor tenemos el almacén de glucosa. Cuando nosotros dejamos de comer, entonces tenemos que tener glucosa, porque la célula trabaja mediante la glucosa. Entonces la glucosa, cuando nosotros no comemos, el hígado saca las reservas de glucosa. Ahí es donde tiene una función importante la parte endocrina del páncreas, las células alfa que producen glucagón, y ese glucagón lo que hace es directamente aumentar la glucogenólisis, romper ese almacén de glucosa. Algo a tener en cuenta aquí: si la glucosa está elevada en un individuo, a tener en cuenta que ese individuo no puede hacer actividad física cuando la glucosa está muy elevada. Porque recuerden que cuando una persona hace actividad física necesita más glucosa para poder cumplir aquí el nutriente necesario para la musculatura. Pero ¿qué va a pasar con ese individuo si comienza a hacer actividad física con su glicemia alta? Se produce mucho glucagón, mucha glucogenólisis y eleva mucho la glucosa. Puede descompensar a ese paciente, principalmente a ese paciente que tiene hiperglicemia, es el paciente diabético. A tener en cuenta, la glucosa se demostró, en estudios científicos se demostró que la glucosa entra en la célula muscular cuando hay ejercicio. Cuando hay ejercicio, entonces va a conseguir entrar, pero no cuando el paciente está con una elevada cantidad de glicemia en sangre, porque eso lo que va a hacer es empeorar la producción de glucosa. O sea, tener en cuenta eso, de que una persona que está con una elevada concentración de glucosa quiere hacer actividad física, entonces puede tener una descompensación por eso. Ahora, si es que está un poco alto, entonces actividad física regular para tratar de bajar. Pero si está muy alto, se puede descompensar por este mecanismo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con las proteínas? Las proteínas también, el intestino va a producir aquí proteasas intestinales que va a romper y convertir a esta cadena de aminoácidos, en este caso los oligopéptidos, en aminoácidos esenciales. Y son esos aminoácidos los que se van a absorber. Y una vez que esto se absorbe, también va por el mismo sistema que la estructura de los azúcares, también se van al hígado. ¿Y qué sucede con los lípidos? El intestino también va a producir la lipasa intestinal que va a romper entonces estos triglicéridos y va a convertir en este caso se va a convertir en ácidos grasos. Se libera entonces el triglicérido, libera los ácidos grasos y el glicerol. Entonces aquí tenemos liberación, tenemos ácidos grasos, hay una sola cadenita y eso es lo que se absorbe. El colesterol también. La estructura lipídica no va por el sistema venoso. Ustedes saben ya, por fisiología y anatomía probablemente, que la estructura lipídica
esto se dirige hasta el capilar quilífero. Y el capilar quilífero, ahí es donde se dirige esta estructura hacia el sistema linfático. Los lípidos suben por el sistema linfático, el conducto torácico, y van a drenar en el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Y ahí es donde va a caer entonces esa estructura lipídica. Cae directamente a nivel del corazón y el corazón distribuye lípido por todo el cuerpo. Puede almacenarse principalmente en el tejido celular subcutáneo, donde hay gran cantidad de células, que son los adipocitos. También puede dirigirse en gran cantidad hacia el hígado, y el hígado, mediante el sistema arterial, la arteria hepática, es la que va a llevar entonces el contenido lipídico hasta el hígado para entonces almacenar también lípidos hacia esa estructura. Muy bien, absorbimos, y ahora lo que nos sirve va a ser liberado lentamente aquí al colon. Y aquí nosotros tenemos un esfínter, tenemos una estructura o una válvula, mejor dicho. La válvula que se llama válvula ileocecal. Entonces, la válvula ilio ciego, se libera el contenido aquí que ya no sirve más a nivel del colon derecho. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? A partir de ahí entonces tenemos liberación de las sustancias que el cuerpo no necesitó absorber, y el colon derecho lo que va a hacer es reabsorber agua. Entonces lo que va a hacer es reabsorber agua, iniciar la formación de la materia fecal. Entonces se inicia la formación de la materia fecal a nivel del colon del lado derecho, en pequeñas bolitas. Entonces, esas bolitas que se inician a formar en el colon del lado derecho son las que reciben el nombre de fecalito o coprolito. Entonces, esto va posteriormente con peristaltismo también, movilizarse, colon ascendente, colon transverso, y el lado izquierdo saca el restante de agua que queda ahí en la estructura colónica, y tenemos nosotros formada la materia fecal semisólida. Pequeña cantidad de agua es la que se va a perder ahí con la materia fecal. Se formó completamente la materia fecal, y esa materia fecal se va a comenzar a acumular aquí a nivel del recto. Y el recto es entonces lo que acumula la materia fecal. Cuando llega el contenido ahí de la capacidad rectal, es donde hay estímulo que envía la señal hacia el sistema nervioso. Entonces nosotros ya tenemos las ganas de defecar cuando el recto está cargado. Entonces el recto cargado ahí, posteriormente lo que se hace es relajar el esfínter externo del ano, que es musculatura estriada de acción voluntaria, y ahí es donde va a salir esa materia fecal hacia el exterior. Entonces esos son los pasos que nosotros vamos a tener en la estructura del aparato digestivo. Entonces vimos un resumen anátomo-funcional, anatomía y función del tubo digestivo. Función, entonces, es la de digestión, absorción, secreción y excreción. Esas son las principales funciones que tiene nuestro aparato digestivo. Ahora vamos a hablar sobre algunos trastornos que nosotros podemos presentar en el tubo digestivo. Y el día de hoy vamos a estar hablando entonces de la primera porción, de la porción bucal, faríngea y esofágica. Entonces, trastornos de la deglución y del esófago. Eso vamos a hablar aquí. El primer trastorno que vamos a tocar, entonces se llama disfagia. Disfagia quiere decir dificultad para tragar, dificultad para deglutir el alimento. Sabemos que la deglución tiene 3 fases, entonces puede haber alteración en la fase oral, puede haber alteración en la fase faríngea o esofágica.
para que nosotros tengamos una dificultad para deglutir el alimento. Síntoma consistente en dificultad para deglutir consiste en un trastorno para la progresión del bolo alimenticio, principalmente de la faringe hasta el estómago. En la boca difícilmente nosotros vamos a tener un problema ahí para enviar el alimento hacia atrás, a no ser que haya un cáncer de la cavidad oral o bucal. Ahí es donde podemos tener entonces una alteración para introducir luego el alimento en la boca. Y aquí vemos entonces lo que es el acto de deglución. Ahí se introduce el alimento en la boca, se comienza a masticar, se está formando el bolo alimenticio y luego tenemos que tragar. Deglución. Cuando nosotros deglutimos, esto que está aquí, esto es el paladar blando. Esto que está aquí, esto es la epiglotis. El paladar blando aquí sube, se va a quedar en una posición horizontal para que el alimento no vaya hacia la estructura de la fosa nasal. Por eso es que muchas veces cuando comen apurado, comen rápidamente, el alimento puede pasar ahí hacia la parte de la cavidad nasal. Y aquí la epiglotis tiene que cerrar el orificio que está entre ambas cuerdas bucales, que se llama glotis. Cuando tragamos, entonces aquí la glotis desciende la epiglotis, que es el cartílago, desciende para cerrar aquí nuestro orificio que se llama glotis. Y de esa manera el alimento no vaya hacia la vía respiratoria. Esto que está aquí tenemos que tener en cuenta porque es un trastorno común que llega de forma frecuente en el hospital. Aquí el paciente que tiene obstrucción aquí de la glotis, obstrucción de vía aérea con un pedazo de alimento. Generalmente suele ser carne que no se masticó bien, se traga así y esto va a parar ahí en la vía respiratoria. La vía respiratoria, ahí cuando nosotros insuflamos el pulmón, lo que trata de hacer es estirar esa carne hacia la parte interna por presión negativa y eso permite la obstrucción. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer ahí con ese paciente que tiene obstrucción de vía aérea aquí. Entonces lo primero que se hace, maniobra de Heimlich en los pacientes mayores de 1 año. Y luego, si no consigo sacar eso, tengo que hacer una cricotiroidectomía. O sea, abrir ahí la membrana cricotiroidea para que el paciente pueda respirar. Fases de la deglución, dijimos que son 3 fases. Una fase es la fase voluntaria, la oral. La faríngea y esofágica son fases involuntarias, que por dilatación de la cavidad ya es donde nosotros vamos a estar conduciendo ese alimento. Un defecto que podemos tener aquí en la estructura faríngea es una hipertonía del esfínter esofágico superior. Entonces, cuando yo tengo una hipertonía, aquí está el músculo cricofaríngeo, este es el que forma el esfínter esofágico superior. Aquí nosotros tenemos, esta es la faringe en la parte posterior, el constrictor superior, medio y el inferior. Y miren aquí el borde inferior aquí del constrictor inferior y aquí la musculatura cricofaríngea. Aquí abajo es donde fibras de ella van a formar en la parte inferior el esfínter esofágico, que si tiene una hipertonía, miren que el alimento que nosotros enviamos a la faringe, ese alimento entonces puede herniarse aquí atrás y formar un divertículo. Y este divertículo también puede causar dificultad deglutoria en el paciente. Entonces vean ahí, una evaginación que se forma por debajo del músculo constrictor inferior y ahí encima aquí del esfínter esofágico superior aquí, de la musculatura cricofaríngea. Ahí tenemos una herniación, eso se llama divertículo de Zenker. Paciente se presenta o manifiesta dificultad para deglutir, un aliento muy fuerte presenta este paciente porque el alimento entra aquí, imagínense ese alimento queda
por mucho, mucho tiempo en ese sitio, el alimento sufre una putrefacción ahí. Entonces presenta también una halitosis. Entonces esto es un trastorno que podemos tener para tragar el alimento. La formación de un divertículo que es el divertículo de Zenker. Ahora tenemos aquí una disfagia orofaringia. Oro entonces es de boca. Y aquí en la parte posterior es donde nosotros tenemos la faringe. La faringe, esto ya reacciona con una fase involuntaria. Todos aquellos disturbios que se produzcan, principalmente de estructura nerviosa, puede hacer que la faringe no se contraiga, no envíe el alimento, y eso altere la motilidad de la contracción de la musculatura faríngea y causar una disfagia orofaringia. Aquí tenemos algunas patologías que pueden alterar la función nerviosa de la musculatura faríngea. Miastenia gravis. Miastenia gravis es cuando nosotros tenemos aquí destrucción de los receptores postsinápticos, los receptores de acetilcolina, en donde tiene que entrar la acetilcolina para, en este caso, o mejor dicho, unirse la acetilcolina a la cara externa del receptor para que se abra el receptor, para que pueda dejar pasar el sodio y pueda despolarizar la membrana. Lesiones en pares craneales, el 9º y el 10º, inervan a la faringe. Lesiones de esos pares van a alterar la contractilidad. Miopatía distrófica, dermatopolimiositis, miopatía mitocondrial, síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis lateral amiotrófica. Son patologías aquí que afectan entonces la función nerviosa aquí de la faringe. Entonces el paciente tiene una disfagia orofaringia por alteración del sistema nervioso. Otro trastorno común que van a ver, trastorno aquí que se ve ya en la estructura esofágica. Aquí tenemos el esófago, esto es un esófago normal. Aquí vemos una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Esta hipertonía del esfínter esofágico inferior se da de dos formas o dos causas. Por un lado, nosotros podemos tener una infección por el Trypanosoma cruzi y producir la enfermedad que se llama enfermedad de Chagas. Entonces, la enfermedad de Chagas es donde nosotros podemos tener aquí una pérdida de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach. Y lo que va a hacer en este caso es causar ¿qué cosa? Causar una contracción, falta de relajación de ese esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí una hipertonía del esfínter esofágico inferior, eso se llama acalasia. 90% de la acalasia es por enfermedad de Chagas. Entonces, tenemos la acalasia chagásica. Y la otra puede ser disfunción nerviosa, aquellas patologías que recientemente nosotros nombramos. Entonces, imagínense que esto no se relaje. El alimento queda aquí y no puede pasar. Y aquí vemos una radiografía que se hizo en un paciente con acalasia. Y miren cómo es el esfínter allá, la parte distal. Esta es una imagen que tiene varios nombres. Dos le voy a decir aquí lo que comúnmente van a escuchar. Imagen en cola de ratón. Parece una colita aquí de un ratón. ¿Cómo queda? El esfínter esofágico aquí, inferior. O imagen en pico de pájaro. Es otra forma de describir esta imagen que se forma. Y el esófago va aumentando. Imagen en cola de ratón o pico de pájaro y con esófago grande. Eso se llama megaesófago. La enfermedad de Chagas lo que produce es alteración o destrucción de los plexos nerviosos. Meissner y Auerbach afectan aquí en el esófago y afectan en el colon.
Entonces el paciente tiene megaesófago, tiene megacolon y también altera el miocardio. Entonces hay cardiopatía chagásica. Entonces aquí principalmente 90% de los casos es por enfermedad de Chagas, que vamos a tener entonces aquí la acalasia chagásica en el paciente. Entonces esto, si es que no tiene una relajación, el paciente va a tener dificultad deglutoria. Por eso entra aquí dentro de mis alteraciones deglutorias, disfagia. Acalasia esofágica consiste en una atonía o falta de peristaltismo de la musculatura lisa esofágica, capa circular del músculo liso esofágico, unida a una ausencia de relajación del esfínter gastroesofágico. Como consecuencia, se produce una gran dilatación del esófago. Entonces tenemos una gran dilatación del esófago que retiene el alimento. Imagínense tratar de tragar. Difícilmente se produce ahí una deglución. Se produce por atrofia idiopática del plexo mioentérico. Se produce disfagia, dolor retroesternal y regurgitación del alimento. El alimento que está aquí en el esófago fácilmente vuelve a la boca y eso se llama regurgitación. Ese alimento que vuelve a la boca, fácilmente el contenido alimentario también va a la vía respiratoria. Infección, neumonía atípica, neumonía química, a repetición tienen estos pacientes. Entonces tenemos que nosotros aquí identificar el problema para después realizar el tratamiento correspondiente. Otro problema que nosotros podemos hacer, que podemos tener, entonces es el reflujo del alimento, el reflujo del alimento del estómago hacia el esófago. Primero, esto se da por una incompetencia, pero eso puede llevar a la formación de un tumor, un cáncer. Entonces va a crear una patología obstructiva. Entonces aquí, disfagia obstructiva, nosotros tenemos esófago de Barré, es una metaplasia. Se cambia el epitelio de ese esófago distal por epitelio aquí del estómago. Entonces vamos a tener un cambio de epitelio. Eso se llama entonces metaplasia. Metaplasia de Barré o esófago de Barré. La causa por la cual se va a producir el esófago de Barré es una incompetencia del esfínter. Esófago de Barré puede evolucionar a adenocarcinoma de esófago distal. Entonces imagínense un tumor formándose aquí. Eso va a llevar a que el paciente tenga posteriormente una patología obstructiva. Trastornos de la unión gastroesofágica, lo que estuvimos viendo. Aquí tenemos entonces la estructura normal, el esfínter y ahí el diafragma, y aquí tenemos el contenido del estómago, que cuando hay una incompetencia se produce un reflujo. Toda una entidad que se estudia después se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. La manifestación que tiene ese paciente es una manifestación, como ven aquí en la imagen, una manifestación de quemazón, y a eso se llama pirosis. Causas que pueden predisponer: aumento de la presión intragástrica, porque hay mucho alimento ahí, hernia hiatal también, el embarazo también, decúbito inmediato después de la comida copiosa, también efecto adverso de algunos medicamentos, como los bloqueadores de canal de calcio y anticolinesterásicos pueden producir obesidad también, uso de faja abdominal también, café, chocolate, alcohol picante, también predisponen, facilitan entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces el día de hoy vimos un resumen anátomo-funcional de la estructura del tubo digestivo y estudiamos algunos trastornos de la deglución. Vamos a ver si es que tienen alguna duda, alguna pregunta,
y encerramos nuestra clase del día de hoy. ¿Dudas? No, doctor. Muy bien. Excelente. Entonces estamos dejando nuestra clase hasta aquí. Que tengan una excelente tarde, buen fin de semana y nos vemos una próxima. Chao, pessoal.